Bienvenidos a una exploración sin retorno hacia los rincones más oscuros de la naturaleza humana. A menudo, nos reconfortamos pensando que los monstruos son producto de la ficción, figuras que solo habitan en nuestras pesadillas o en la pantalla de un cine. Pero la realidad es mucho más cínica. Los verdaderos depredadores no tienen garras ni colmillos. Tienen empleos, familias, vecinos que los aprecian y una capacidad aterradora para mimetizarse con la normalidad. Hoy vamos a descender por un iceberg que ha sido construido con los expedientes más perturbadores de la historia criminal. No nos detendremos en la superficie de lo que ya conoces. Vamos a desglosar cada caso, analizando la psicología detrás del acto, los fallos de un sistema que permitió que el horror se extendiera y los enigmas que aún hoy quitan el sueño a los investigadores. Desde los nombres que se volvieron leyendas mediáticas hasta los espectros que nunca fueron capturados. Ajusta el volumen, asegura tus puertas y prepárate, porque estamos a punto de entrar en el abismo. Este es el iceberg definitivo de los asesinos seriales. El historial de horror. John Wayne Gacy no era el típico marginado social. En los suburbios de Chicago, era un contratista de éxito y un miembro activo del Partido Demócrata. Su método para atraer víctimas era una mezcla de manipulación laboral y abuso de confianza. Prometía a jóvenes adolescentes empleos bien pagados en su empresa de construcción, PDM Contractors. Una vez que lograba llevarlos a su casa bajo el pretexto de discutir el contrato o tomar unas cervezas, utilizaba un truco que él llamaba el juego de las esposas. Les decía que quería mostrarles un truco de magia o cómo los policías arrestaban a alguien. Una vez que las víctimas estaban inmovilizadas, Gacy perdía toda la fachada de amabilidad. Durante años, Gacy finalizó la partida de 33 jóvenes. El horror no terminaba con el acto en sí. Debido a que no quería deshacerse de los cuerpos lejos de su propiedad, comenzó a enterrarlos en el sótano de su propia casa, cubriéndolos con cal para intentar disimular el hedor. Los cuerpos estaban tan apretados en el espacio hueco bajo el suelo que muchos restos biológicos terminaron fusionándose entre sí con el paso del tiempo. Su caída fue provocada por su exceso de confianza. En diciembre de 1978, un joven de 15 años llamado Robert Piest desapareció tras decirle a su madre que iba a hablar con un contratista sobre un trabajo. Gacy, que ya estaba en el radar de la policía por sospechas de conducta no consensuada previas, fue interrogado. Durante una visita de vigilancia a su casa, un oficial de policía sintió un olor fétido insoportable que emanaba de la calefacción. Gacy, intentando mantener la calma, dijo que se debía a un problema de humedad. Sin embargo, la policía obtuvo una segunda orden de registro más exhaustiva. Al entrar con equipo especializado en el sótano, descubrieron un fémur humano asomando entre la tierra. Gacy, al verse acorralado y sabiendo que el deshielo del invierno estaba haciendo que el olor fuera incontrolable, se quebró. Mientras los peritos sacaban esqueleto tras esqueleto de su propio suelo, Gacy confesó que había más víctimas en el río cercano porque ya no le cabía ni un solo cuerpo más debajo de su sala de estar. Fue condenado a muerte y ejecutado en 1994, llevándose a la tumba el secreto de si hubo más víctimas que nunca fueron encontradas. Richard Ramírez convirtió el verano de 1985 en Los Ángeles en una pesadilla febril. A diferencia de otros sujetos que tienen un patrón de víctima, como solo mujeres o solo niños, Ramírez era un depredador de oportunidad. Sus actos eran caóticos y brutales. Entraba en las residencias durante la madrugada a través de ventanas o puertas que la gente dejaba abiertas por el intenso calor del verano californiano. Una vez dentro, no tenía piedad. Utilizaba armas blancas, pistolas o cualquier objeto contundente para mandar al lobby a los residentes mientras dormían. Se consideraba un devoto de fuerzas oscuras, lo que añadía un nivel de terror psicológico extremo a sus escenas. Obligaba a las sobrevivientes a jurar lealtad a entidades sombrías y dibujaba pentagramas con sustancia roja en las paredes de las habitaciones o incluso en la piel de las víctimas. La ciudad entró en un estado de paranoia tal que las ventas de armas y cerraduras se dispararon, y la gente dormía con las luces encendidas a pesar del calor sofocante. La policía de Los Ángeles estaba desesperada hasta que Ramírez cometió un error básico. Dejó una huella digital en un auto robado que utilizó para escapar de una escena. Gracias a un sistema informático de huellas que era nuevo en esa época, lograron ponerle nombre al rostro.
El 31 de agosto de 1985, la foto de Ramírez apareció en la portada de todos los periódicos. Lo que Ramírez no sabía es que esa mañana regresaba a la ciudad en un autobús desde Arizona. Al bajar en la terminal y ver su propio rostro en un kiosco de revistas, entró en pánico e intentó robar un auto para huir. No contaba con que se encontraba en un barrio de clase trabajadora donde los vecinos estaban en alerta máxima. Un grupo de residentes lo reconoció y comenzó a perseguirlo al grito de "El matador". Ramírez corrió por varias manzanas, intentando saltar vallas, pero la multitud lo alcanzó. Lo rodearon y le propinaron una corrección física tan severa que, cuando los agentes de policía llegaron al lugar, tuvieron que escoltarlo rápidamente para evitar que la multitud terminara con él allí mismo. En el juicio, Ramírez no mostró arrepentimiento, luciendo un pentagrama en la palma de su mano y gritando frases desafiantes antes de ser condenado a muerte. Jeffrey Dahmer es el epítome de la depravación silenciosa. Entre 1978 y 1991, este sujeto logró finalizar la partida de 17 hombres y adolescentes. Su modus operandi era metódico. Frecuentaba bares y centros comerciales donde atraía a sus víctimas a su departamento con la promesa de dinero a cambio de fotografías o simplemente para compartir unas bebidas. Una vez allí, drogaba sus bebidas con sedantes potentes. Lo que hace a este caso excepcionalmente oscuro es lo que ocurría después. Dahmer no solo buscaba el acto de la violencia, sino que estaba obsesionado con la idea de la posesión total. Realizaba experimentos de lobotomía casera en la evidencia viva, inyectando ácido o agua hirviendo en sus sistemas para intentar dejarlos en un estado de sumisión permanente, creando lo que él llamaba zombies que nunca lo abandonarían. Al fallar estos experimentos, procedía a desmembrar los restos y a conservar partes biológicas en frascos, en su refrigerador o incluso disolviéndolas en ácido en un barril azul que mantenía en su habitación. El horror convivía con él en un pequeño departamento de interés social, mientras los vecinos se quejaban constantemente de un olor a carne podrida y sonidos de sierras eléctricas durante la madrugada. La suerte de Dahmer terminó la noche del 22 de julio de 1991. Su última víctima, Tracy Edwards, logró mantener la conciencia a pesar de haber sido drogado. Tras ser amenazado con un cuchillo y esposado de una muñeca, Edwards aprovechó un descuido de Dahmer para golpearlo y saltar por la ventana del departamento. Encontró a 2 oficiales de policía y, aunque al principio estos dudaron de su historia, los llevó hasta el edificio de departamentos. Al entrar, Dahmer intentó actuar con normalidad, pero uno de los oficiales notó un olor nauseabundo y vio fotografías Polaroid esparcidas sobre una mesa que mostraban restos humanos en diversas etapas de descomposición. Al abrir el refrigerador para investigar, el oficial encontró una cabeza humana real. Dahmer intentó resistirse, pero fue derribado y arrestado de inmediato. La investigación posterior reveló que la policía había tenido múltiples oportunidades de detenerlo años antes, incluyendo una vez en la que devolvieron a una víctima de 14 años a sus manos, lo que convirtió este caso en un escándalo mundial sobre la negligencia institucional. Ted Bundy destruyó el mito de que los asesinos seriales son personas extrañas que viven en sótanos. Bundy era educado, atractivo y tenía un futuro prometedor en la política. Utilizaba este carisma como su arma principal. Fingía tener un brazo roto o usaba muletas para pedirle ayuda a mujeres jóvenes para cargar cosas en su auto, un Volkswagen Beetle. Una vez que las víctimas se acercaban lo suficiente, las golpeaba con un objeto contundente y las llevaba a lugares remotos. Se le atribuyen oficialmente más de 30 bajas en 7 estados diferentes, aunque antes de su ejecución sugirió que la cifra real era mucho mayor. Bundy no solo terminaba con sus vidas, sino que regresaba a los lugares donde escondía la evidencia para interactuar con los restos durante semanas, mostrando una necrofilia y un narcisismo que desconcertó a los perfiles del FBI. Su capacidad para cruzar fronteras estatales y cambiar de apariencia lo hizo prácticamente indetectable para una fuerza policial que, en los años 70, no compartía bases de datos de manera eficiente. La caída de Bundy es una de las más caóticas de la historia. Fue arrestado inicialmente en Utah en 1975 por una infracción de tránsito, donde la policía encontró herramientas sospechosas en su auto. Mientras esperaba el juicio por secuestro, logró escapar de la biblioteca del tribunal saltando por una ventana del segundo piso.
Fue capturado días después, pero meses más tarde, volvió a escapar, esta vez adelgazando drásticamente para pasar por el hueco de un conducto de ventilación en el techo de su celda. Huyó a Florida, donde cometió sus actos más brutales en una fraternidad universitaria. Su captura final no fue producto de una gran investigación detectivesca, sino de una patrulla rutinaria en Pensacola en 1978. Un oficial detuvo un auto que aparecía como robado. Bundy se resistió violentamente, pero fue sometido. La pieza clave de evidencia que finalmente lo condenó fue el análisis de marcas de mordidas encontradas en una de sus víctimas en Florida. Los peritos odontólogos demostraron que su dentadura encajaba perfectamente con las heridas, siendo una de las primeras veces que la odontología forense lograba una condena de este calibre. Fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Este sujeto es el ejemplo máximo de cómo el terror puede ser utilizado como una herramienta de relaciones públicas. Operando en el área de la Bahía de San Francisco a finales de los años 60, el Zodíaco no buscaba solo la violencia, sino el protagonismo absoluto. Sus ataques eran variados, desde disparar a parejas en zonas de descanso hasta el uso de armas blancas en parques públicos a plena luz del día. Sin embargo, lo que realmente paralizó a la sociedad fueron las cartas que enviaba a los principales periódicos. En estas misivas, el Zodíaco incluía trozos de ropa de sus víctimas para probar su autoría y exigía que sus mensajes fueran publicados en primera plana. De lo contrario, amenazaba con finalizar la partida de grupos enteros de escolares. Lo más denso de su perfil es el uso de criptogramas complejos. Afirmaba que en esos códigos se encontraba su identidad y que cada persona que mandaba al lobby se convertiría en su esclavo en el más allá. Su audacia llegó al punto de llamar a la policía desde cabinas públicas para reportar sus propios crímenes, burlándose de la incapacidad de los detectives para seguirle el rastro. Aquí es donde el caso se vuelve frustrante y extenso. Oficialmente, el Zodíaco nunca fue capturado. Hubo un sospechoso principal, Arthur Leigh Gallen, quien tenía el mismo modelo de reloj Zodiac, poseía armas similares y vivía cerca de las escenas, pero las pruebas de ADN de las cartas y las huellas dactilares nunca coincidieron de forma concluyente. En 1969, tras el asesinato de un taxista, dos oficiales de policía pasaron junto a un hombre que encajaba con la descripción del sospechoso, pero debido a un error en el reporte por radio que mencionaba a un sospechoso de otra etnia, lo dejaron pasar. Fue la oportunidad más cercana de detenerlo. A lo largo de las décadas, miles de personas han sido investigadas. Recientemente, en 2020, un equipo internacional de criptógrafos logró descifrar el famoso cifrado 340 después de 51 años, pero el mensaje solo contenía más burlas hacia las autoridades. El Zodíaco es el recordatorio de que, a veces, el mal puede simplemente envejecer y desaparecer, dejando una herida abierta en la historia criminal. Durante el verano del odio de 1977 en Nueva York, un sujeto armado con un revólver calibre 44 aterrorizó a la ciudad. David Berkowitz acechaba a parejas jóvenes que se encontraban dentro de sus autos en zonas oscuras o solitarias. Sus ataques eran rápidos y letales. Se acercaba a la ventana y disparaba sin mediar palabra, para luego desaparecer en la oscuridad de los barrios de Queens y el Bronx. Lo que elevó este caso al nivel 1 fue la narrativa sobrenatural que Berkowitz construyó. Empezó a dejar cartas manuscritas cerca de las escenas dirigidas al capitán de la policía Joseph Borrelli. En ellas, se hacía llamar el hijo de Sam y afirmaba ser un monstruo que servía a una entidad superior. Tras su arresto, dio una de las declaraciones más extrañas de la historia. Aseguró que el perro de su vecino, un labrador llamado Harvey, estaba poseído por un demonio de 6,000 años, que le ordenaba a través de ladridos constantes que debía finalizar la partida de personas para calmar su sed. Esta historia de perros demoníacos saturó los medios de comunicación y creó un pánico colectivo sin precedentes en la Gran Manzana. La captura, la boleta de estacionamiento. A pesar de toda la mística de cultos oscuros, la captura de Berkowitz fue producto de un error administrativo mundano. La noche de su último ataque, una mujer llamada Casilia Davis vio a un oficial de policía poniendo una multa de estacionamiento a un auto Ford Galaxy amarillo que estaba bloqueando un hidrante cerca de la escena del crimen. Poco después, escuchó disparos y vio a un hombre joven caminar hacia ese mismo auto y marcharse. La policía de Nueva York revisó todas las multas emitidas en esa zona esa noche.
Solo había unas pocas, y una de ellas pertenecía a David Berkowitz. Cuando los investigadores llegaron a su edificio en Yonkers y registraron su auto, encontraron el revólver 44 y una bolsa de lona llena de cartas amenazadoras. Cuando Berkowitz salió de su casa y vio a los detectives apuntándole, simplemente sonrió y dijo: «Me atraparon». ¿Por qué tardaron tanto? Años después, Berkowitz admitió que la historia del perro era un invento para intentar alegar locura, aunque sugirió que sí formaba parte de un grupo de personas con ideas extremas, que lo ayudaron en algunos de sus actos. Entre 1962 y 1964, la ciudad de Boston vivió bajo un asedio psicológico. 13 mujeres fueron encontradas en sus propios departamentos, desvividas mediante estrangulamiento con sus propias prendas íntimas o medias de seda, las cuales el atacante anudaba en forma de moño alrededor del cuello. Lo más inquietante era que no había señales de entrada forzada. El sujeto, conocido como el estrangulador, era un maestro del engaño. Se hacía pasar por un reparador, un técnico de mantenimiento o incluso un buscador de modelos para que las víctimas le permitieran el acceso voluntariamente. La paranoia fue tal que las mujeres de Boston empezaron a comprar perros guardianes, cerraduras de seguridad y algunas incluso se mudaron de la ciudad. El caso se volvió un laberinto debido a que las víctimas variaban mucho en edad, desde jóvenes de 19 años hasta ancianas de 85, lo que hacía que los perfiladores de la época creyeran que estaban buscando a más de una persona, o a alguien con una psique extremadamente fragmentada. DeSalvo no fue capturado inicialmente por estos crímenes. Fue arrestado por una serie de robos y vulneraciones menores conocidos como el caso del hombre de verde. Mientras estaba recluido en el Hospital Estatal de Bridgewater, le confesó a un compañero de celda que él era el responsable de los crímenes de Boston. Dio detalles tan específicos sobre la posición de los cuerpos y los nudos de las medias que la policía consideró su confesión como auténtica. Sin embargo, debido a la falta de evidencia física directa en los años 60, DeSalvo nunca fue juzgado oficialmente por los estrangulamientos, sino que fue sentenciado a cadena perpetua por sus otros delitos. El misterio perduró durante décadas. Muchos creían que DeSalvo era un mentiroso que buscaba fama. No fue hasta el año 2013, gracias a los avances en la tecnología de ADN, que se exhumó su cuerpo y se comparó con muestras recuperadas de la última víctima. El resultado fue una coincidencia perfecta, confirmando que, al menos en ese caso, DeSalvo era el culpable, cerrando uno de los expedientes más largos y dolorosos de Massachusetts. Este caso es uno de los más emblemáticos en la historia de la Ciudad de México porque desafió todos los perfiles criminales que las autoridades tenían en ese momento. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, la capital comenzó a registrar una serie de incidentes alarmantes. Mujeres de la tercera edad que vivían solas eran encontradas sin signos vitales en sus propios domicilios. El patrón era siempre el mismo. El agresor no forzaba las cerraduras, sino que se ganaba la confianza de las víctimas haciéndose pasar por enfermera, trabajadora social o empleada del gobierno que ofrecía apoyos económicos. Una vez dentro, el sujeto utilizaba objetos que encontraba en la misma casa, como estetoscopios, cables de plancha o medias, para finalizar la partida de las mujeres mediante estrangulamiento. Lo que hace que este caso sea extenso y complejo es que la policía de la CDMX estaba convencida de que buscaban a un hombre vestido de mujer o a un transvestido, debido a la fuerza física empleada en los actos. Esta idea preconcebida permitió que Juana Barraza, una ex luchadora profesional conocida en el ring como la Dama del Silencio, operara con total impunidad durante años. Se le atribuyen oficialmente 16 bajas, aunque las estimaciones extraoficiales sugieren que la cifra podría superar las 40. La caída de la Mataviejitas no fue producto de una investigación científica brillante, sino de una coincidencia afortunada y la valentía de un ciudadano. El 25 de enero de 2006, Juana Barraza entró al domicilio de la señora Ana María de los Reyes, de 84 años. Tras mandarla al lobby utilizando un estetoscopio, Barraza intentó salir de la casa con total tranquilidad. Sin embargo, no contaba con que el inquilino de la planta alta, un joven llamado Joel, regresaría en ese preciso momento. Joel vio a Barraza salir de la habitación de la anciana y, al entrar y descubrir la escena, no lo dudó. Salió a la calle persiguiendo a la mujer mientras gritaba pidiendo ayuda. Casualmente, una patrulla de la policía pasaba por la zona de la colonia Moctezuma.
Los oficiales detuvieron a Barraza a los pocos metros. Al principio, los agentes no podían creer que esa mujer robusta de cabello corto fuera el asesino serial que toda la ciudad buscaba. Pero al revisar su bolsa, encontraron el estetoscopio y documentos que la vinculaban con otras víctimas. Este caso dejó en evidencia los profundos errores de la Procuraduría de aquel entonces, que incluso había arrestado a personas inocentes intentando cerrar el caso bajo el perfil equivocado. Juana Barraza fue condenada a 759 años de prisión, convirtiéndose en una figura oscura de la cultura popular mexicana y recordándonos que los prejuicios policiales son el mejor escondite para un depredador. Dennis Rader operó en Wichita, Kansas, bajo un acrónimo que él mismo diseñó para infundir terror: BTK, Bind, Torture, Kill. Entre 1974 y 1991, este sujeto finalizó la partida de 10 personas, incluyendo familias completas. Su método era la planificación extrema. Cortaba las líneas telefónicas, acechaba las casas y, una vez dentro, sometía a sus víctimas para realizar sus actos con una parsimonia aterradora. Lo que hace que Rader sea un punto fundamental del nivel 1 es su necesidad patológica de reconocimiento. Enviaba cartas a las estaciones de televisión y a la policía detallando sus crímenes y quejándose de la falta de atención mediática. En sus escritos, describía sus impulsos como un factor X que no podía controlar. Tras su último crimen en 1991, Rader desapareció por completo de la luz pública, lo que llevó a la policía a creer que el asesino se había mudado, estaba en prisión por otros cargos o simplemente había fallecido. En 2004, por el 30 aniversario de su primer crimen, Rader cometió el error de reaparecer impulsado por su ego. Empezó a enviar paquetes con joyas de sus víctimas y cartas nuevas a la prensa. En un alarde de arrogancia, le preguntó a la policía en una carta si podían rastrearlo si enviaba un disco flexible. La policía, en una maniobra táctica, publicó un anuncio en el periódico diciendo: "No hay problema, los discos no son rastreables". Rader les creyó y envió un disco con un mensaje. Los peritos informáticos analizaron los metadatos del archivo y encontraron que el documento había sido guardado por un usuario llamado Dennis en una computadora perteneciente a la Iglesia Luterana de Cristo. Una búsqueda rápida reveló que el presidente del consejo de esa iglesia era un hombre llamado Dennis Rader. La policía obtuvo una muestra de ADN de la hija de Rader mediante una orden judicial en una clínica médica y confirmaron que era el padre del sujeto que dejó evidencia en las escenas. Fue arrestado mientras conducía hacia su casa, revelándose que durante 30 años había sido un oficial de cumplimiento de códigos y un líder scout respetado, demostrando que el mal más absoluto puede estar perfectamente camuflado en la burocracia vecinal. Andrei Chikatilo es, posiblemente, el mayor fracaso criminal de la Unión Soviética. Entre 1978 y 1990, este sujeto finalizó la partida de al menos 52 personas, la mayoría niños y adolescentes de ambos sexos. Operaba principalmente en estaciones de tren y paradas de autobús, donde utilizaba su apariencia de abuelo inofensivo o trabajador educado para atraer a jóvenes con promesas de comida, dinero o artículos difíciles de conseguir en la era soviética. Lo que hace que este caso sea un pilar del nivel 2 es el contexto político. En esa época, el gobierno soviético mantenía la postura oficial de que los asesinos seriales eran un fenómeno del capitalismo decadente y que no existían en una sociedad comunista perfecta. Esto provocó que las investigaciones fueran lentas, desorganizadas y que se ocultara información a la población para no generar pánico. Chikatilo atacaba con una hazaña indescriptible en zonas boscosas, dejando escenas que los propios peritos no podían procesar psicológicamente debido a la naturaleza caníbal y el desmembramiento de la evidencia biológica. La caída de Chikatilo fue un proceso técnico frustrante. Fue detenido inicialmente en 1984 tras ser visto actuando de forma sospechosa en una estación, pero fue liberado porque su grupo sanguíneo no coincidía con el grupo del fluido vital encontrado en las escenas, un fenómeno biológico raro conocido como secretor vs no secretor que los laboratorios soviéticos de la época no supieron interpretar. Años después, se lanzó la Operación Bosque, donde miles de policías vestidos de civil vigilaron cada estación de tren. En noviembre de 1990, un oficial vio a Chikatilo salir de un bosque con una herida en la cara y manchas en su ropa.
Fue detenido de nuevo, pero esta vez, en lugar de confiar solo en el laboratorio, un psiquiatra llamado Alexander Bukanovsky fue traído para hablar con él. Bukanovsky leyó ante Chikatilo un perfil psicológico que él mismo había redactado sobre el asesino. Chikatilo, asombrado de que alguien lo conociera tan bien por dentro, rompió a llorar y confesó todos sus actos. Fue ejecutado de un disparo en la nuca en 1994. Durante más de 20 años, Gary Ridgway aterrorizó el estado de Washington, enfocándose principalmente en mujeres que trabajaban en las calles o que se encontraban en situaciones vulnerables cerca de la carretera del Green River. Su patrón era frío y calculado. Las recogía en su camión, las convencía de que era un hombre de familia, mostrando fotos de su hijo, y luego las mandaba al lobby mediante estrangulamiento. Ridgway tenía una obsesión con la humillación de la evidencia. A menudo regresaba a los lugares donde dejaba los restos para realizar actos que desafían la moral humana, e incluso movía los cuerpos del lugar para confundir a los investigadores. Se le atribuyen 49 bajas confirmadas, aunque él mismo admitió que la cifra real está cerca de las 80 o 90. El sistema falló aquí por la invisibilidad de sus víctimas. Al ser personas marginadas, la policía de Seattle no le dio la importancia debida al caso hasta que la lista de desaparecidas fue imposible de ignorar. Ridgway fue sospechoso desde 1982 e incluso pasó una prueba de polígrafo, detector de mentiras, lo que le permitió seguir libre por casi 2 décadas más. La policía incluso tomó una muestra de su saliva en 1987, pero la tecnología de la época no era suficiente para procesarla. Fue hasta el año 2001 cuando los avances en el análisis de ADN permitieron comparar esa vieja muestra de saliva con la sustancia biológica encontrada en las primeras víctimas. Al ser arrestado, Ridgway hizo un trato con la fiscalía para evitar la pena de muerte. Confesó la ubicación de decenas de cuerpos que la policía nunca habría encontrado por su cuenta. En un juicio cargado de dolor, Ridgway leyó una declaración fría y sin emociones, mientras los familiares de las víctimas le gritaban desde el estrado. Fue condenado a 48 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando que nunca volvería a ver la luz del sol. En la Rusia postsoviética, Alexander Pichushkin intentó superar el récord de Andrei Chikatilo. Su objetivo era finalizar la partida de 64 personas, una por cada cuadro de un tablero de ajedrez. Operaba en el inmenso parque Vixha de Moscú, donde invitaba a conocidos o personas solitarias a beber vodka en memoria de su perro fallecido. Cuando las víctimas estaban lo suficientemente ebrias, las atacaba por la espalda con un martillo. Pichushkin jugaba con la policía de una manera cínica. La mayoría de sus víctimas eran arrojadas a los pozos de alcantarillado del parque, por lo que muchos desaparecidos nunca fueron reportados como homicidios, sino como personas extraviadas. Durante años, los rumores de un maníaco en el parque fueron ignorados por las autoridades moscovitas, que no querían reconocer que tenían a un nuevo depredador en serie operando en la capital. Su caída fue provocada por una mujer llamada Marina Moskaliova. En junio de 2006, Marina aceptó ir a caminar con Pichushkin, pero como desconfiaba un poco de él, dejó una nota en su casa para su hijo con el nombre de Alexander y su número telefónico. Cuando el cuerpo de Marina fue encontrado, la policía fue directamente a la casa de Pichushkin. Al ser arrestado, los oficiales encontraron un tablero de ajedrez donde casi todos los cuadros estaban marcados con fechas. Pichushkin, lejos de negarlo, se molestó con la policía porque solo lo acusaban de un par de casos. Él quería el crédito por los 61 que afirmaba haber realizado. Durante su juicio, fue mantenido en una jaula de cristal reforzado debido a su agresividad y a que los familiares de las víctimas intentaron atacarlo en múltiples ocasiones. Fue condenado a cadena perpetua en una de las prisiones más severas de Rusia. Este caso es uno de los más crudos en la historia moderna de México debido al perfil del agresor. Un exmilitar con formación técnica que decidió utilizar sus conocimientos para el mal. Durante el año 2005, Marroquín sembró el terror en la Ciudad de México, específicamente enfocándose en la comunidad LGBT. Su modus operandi era el de un depredador que se aprovechaba de la confianza. Frecuentaba bares y lugares de reunión en la zona rosa, donde utilizaba su apariencia y carisma para atraer a hombres a su domicilio bajo falsas promesas. Una vez que las víctimas estaban en su departamento, Marroquín revelaba su verdadera naturaleza.
No solo buscaba el beneficio económico mediante el secuestro y la extorsión a las familias, sino que disfrutaba de infligir dolor extremo. Su formación militar se reflejaba en la precisión con la que sometía a las personas. Marroquín llegó a finalizar la partida de al menos 4 víctimas, pero lo que más impacto causó fue su falta total de empatía. Al ser interrogado, afirmó que no se sentía un criminal, sino un limpiador, mostrando un odio profundo y sistemático hacia sus víctimas. Fue un caso que expuso la vulnerabilidad de la comunidad frente a un sistema que, en ese entonces, no investigaba con seriedad los crímenes de odio. La caída de El Sádico ocurrió el 23 de enero de 2006. La policía encontró varios restos biológicos dentro de maletas abandonadas cerca de la estación del metro Chabacano. Gracias a las investigaciones de campo y al seguimiento de las llamadas de extorsión que realizaba desde teléfonos públicos, las autoridades lograron ubicar el área donde operaba. Tras un operativo de vigilancia, fue detenido junto a un cómplice. Al ser presentado ante los medios, Marroquín no bajó la cabeza. Al contrario, se mostró orgulloso de sus actos y declaró que si volviera a nacer, lo haría de nuevo, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado. Fue sentenciado a 128 años de prisión, siendo un recordatorio eterno de la oscuridad que puede albergar una mente entrenada para el orden pero consumida por el odio. Este punto nos lleva a Japón, en el año 2004, y es fundamental en este nivel porque expone cómo el sistema educativo y digital falló al detectar a una depredadora en formación. Nevada Tan es el apodo que Internet le dio a una niña de tan solo 11 años que protagonizó un evento que cambió las leyes de menores en su país. La pequeña estaba obsesionada con el cine de horror y las leyendas urbanas digitales, manteniendo un sitio web donde publicaba dibujos perturbadores. El 1 de junio de 2004, tras una discusión en un chat escolar sobre un comentario que su compañera Satomi Mitara hizo sobre su peso, la niña decidió finalizar la partida de su amiga dentro de un aula vacía durante la hora del almuerzo. Utilizó una herramienta de corte para realizar heridas precisas en el cuello y las manos de Satomi. Lo que hace que este caso sea nivel 2 es el trasfondo. La niña regresó a su salón de clases con su sudadera, que decía Nevada, completamente cubierta de sustancia roja, caminando en un estado de trance mientras sus compañeros y maestros la veían sin entender qué había pasado. La captura fue un shock nacional. La niña fue detenida de inmediato por los profesores, quienes encontraron el cuerpo de Satomi minutos después. Al ser interrogada, confesó el acto con una frialdad absoluta, diciendo que lo hizo porque se sentía mal por el comentario en el chat. El sistema japonés entró en crisis. Se descubrió que la niña pasaba horas consumiendo contenido violento en Internet sin supervisión y que presentaba señales de aislamiento extremo que la escuela ignoró. Fue enviada a una institución de reforma juvenil y liberada años después bajo una identidad protegida. Este caso es icónico en la red porque, de forma perturbadora, la imagen de la niña con la sudadera de Nevada se volvió un meme y un icono aesthetic en foros como 4chan, demostrando que a veces la sociedad glorifica el horror en lugar de entender las fallas del sistema que lo provocaron. Considerado por muchos como el asesino más prolífico de la era moderna, Garavito operó en Colombia durante los años 90. Se le atribuye haber desvivido a más de 200 menores de edad. Su método se basaba en el camuflaje social extremo. Se disfrazaba de monje, de vendedor ambulante o de anciano discapacitado para ganar la confianza de niños en situaciones de pobreza. Los llevaba a campos de cultivo con la excusa de darles dinero o comida, donde realizaba actos que superan cualquier descripción moral. El sistema falló de forma masiva porque Garavito se movía constantemente de ciudad en ciudad, aprovechando el caos del conflicto interno en Colombia para que las desapariciones de los niños pasaran desapercibidas. La policía encontraba restos constantemente, pero debido a la falta de comunicación entre departamentos, pensaban que eran casos aislados o consecuencia de la violencia política del país. Su captura fue producto de la tenacidad de un investigador que empezó a unir los puntos entre diferentes ciudades. Fue detenido inicialmente en abril de 1999 por un intento de ataque a un menor que logró escapar. En ese momento, Garavito dio un nombre falso, pero la policía encontró en su poder una libreta donde anotaba con una caligrafía meticulosa sus crímenes, usando códigos para referirse a las víctimas. La prueba definitiva fue una cicatriz en su ojo que una de las víctimas sobrevivientes describió con detalle.
Al verse confrontado con la evidencia fotográfica y los testimonios, Garavito confesó sus actos en una serie de entrevistas grabadas que helaron la sangre de toda la nación. Murió en prisión en 2023, dejando tras de sí el expediente más voluminoso en la historia criminal de Latinoamérica. Este sujeto operó entre 1989 y 1996 en Ucrania, cometiendo actos de una violencia inaudita contra familias enteras. Su patrón era el de un exterminador. Elegía casas aisladas, cortaba las líneas eléctricas y entraba para finalizar la partida de todos los que estuvieran dentro, sin importar la edad. Se dice que el número de sus víctimas superó las 52 personas. Onoprienko afirmaba que actuaba bajo voces internas que le ordenaban purificar a las familias. La negligencia del sistema ucraniano fue tal que, en su desesperación por atraparlo, la policía detuvo y torturó a un hombre inocente llamado Yuri Mosola, quien murió bajo custodia sin haber cometido ningún crimen. Mientras esto ocurría, Onoprienko seguía libre, atacando pueblos pequeños donde la seguridad era nula. Su captura ocurrió cuando decidió esconderse en la casa de un familiar tras un asalto fallido. Su primo notó que Onoprienko tenía una bolsa llena de joyas y una escopeta recortada debajo de la cama. Al confrontarlo, Onoprienko lo amenazó, pero el primo logró escapar y llamar a la policía. Fue arrestado en un operativo masivo en su departamento. Al ser registrado, la policía encontró más de 120 objetos pertenecientes a sus víctimas. En el juicio, pidió ser ejecutado porque decía que si salía, seguiría matando, pero como Ucrania había abolido la pena de muerte para entrar en el Consejo de Europa, fue condenado a cadena perpetua, muriendo en su celda en 2013. Este caso nos traslada al México de 1941, en una época donde la moralidad y la ley eran extremadamente rígidas, lo que permitió que Felicitas operara un negocio clandestino y letal en el corazón de la Ciudad de México. Felicitas no era una agresora común que acechaba en las calles. Ella era una partera y enfermera titulada que utilizaba su profesión como una fachada para una red de tráfico de menores y finalizaciones de partidas sistemáticas. Ubicada en la calle de Salamanca, en la colonia Roma, Felicitas ofrecía servicios de limpieza para mujeres que tenían embarazos no deseados o que no podían mantener a sus hijos. Su operación tenía 3 vertientes. Realizaba procedimientos médicos ilegales en condiciones insalubres, vendía a los recién nacidos a familias adineradas mediante documentos falsos, o, si no lograba vender a los infantes, simplemente decidía mandarlos al lobby. Se estima que la cifra de víctimas podría haber superado las 50 bajas, aunque el número exacto nunca se conoció debido a la eficiencia con la que se deshacía de la evidencia. Felicitas era una mujer fría que veía la vida humana como una mercancía. Incluso llegó a ser protegida por clientes influyentes de la alta sociedad mexicana que habían hecho uso de sus servicios discretos. La caída de la ogresa comenzó por un problema técnico mundano. El drenaje de su edificio se bloqueó. Los vecinos, molestos por el olor fétido y el agua estancada, llamaron a un plomero para revisar las tuberías del edificio en la calle de Salamanca. Al abrir las alcantarillas y retirar los escombros, el trabajador no encontró basura común, sino una cantidad alarmante de evidencia biológica infantil y restos de ropa que habían sido arrojados por el inodoro de la vivienda de Felicitas. La policía intervino de inmediato. Al registrar el departamento de Sánchez Aguillón, encontraron un altar con elementos oscuros, agujas, gasas con sustancia roja y registros de transacciones de dinero por la venta de niños. El sistema falló porque Felicitas ya había sido detenida anteriormente por actividades ilegales, pero siempre lograba salir libre mediante sobornos a las autoridades locales. Sin embargo, ante la magnitud del hallazgo en el drenaje, la prensa de la época, especialmente el diario Nota Roja, hizo tanta presión que fue imposible volver a encubrirla. Felicitas no llegó a recibir una sentencia larga. En un acto final de desesperación o manipulación, se quitó la vida en su celda antes de ser procesada, dejando tras de sí un misterio sobre cuántas familias de la élite mexicana de aquel entonces compraron hijos a la ogresa. ¡Ay, cara pescado! ¿Ya viste a Jesús? ¡Ay, todo el mundo a sentir pánico! ¡Racatactata! ¡Besos! El historial de horror. Pequeñas fueron desvividas siguiendo un patrón lingüístico que heló la sangre de los investigadores.
Las víctimas fueron Michelle Maenza y Wanda Walkowicz. Lo que hace que este punto sea nivel 3 es la obsesión del agresor con las iniciales. Cada niña fue encontrada en una localidad cuyo nombre empezaba con la misma letra que su nombre. Por ejemplo, Colon fue hallada en Churchville, Maenza en Macedon, y Walkowicz en Webster. Este patrón de doble inicial sugiere a una mente extremadamente organizada y obsesiva, alguien que no elegía a sus víctimas al azar, sino que cazaba específicamente para completar un rompecabezas macabro. El sistema falló porque la policía de las 3 localidades no compartió información a tiempo, pensando que eran casos aislados de extraños en el camino. Las escenas de la evidencia biológica mostraban que el sujeto pasaba tiempo con los restos, realizando rituales de limpieza que borraban casi cualquier rastro forense útil en aquella época. El fantasma que nunca cayó. A pesar de interrogar a más de 800 sospechosos, el asesino del alfabeto nunca fue capturado. Hubo un sospechoso principal, un tío de una de las niñas, pero se quitó la vida poco después de ser interrogado. Décadas más tarde, en 2011, un hombre llamado Joseph Nasso fue arrestado en California por crímenes similares, también con víctimas de iniciales dobles, pero las pruebas de ADN no lograron vincularlo de manera definitiva con los casos de Rochester. El misterio sigue vivo en los foros de True Crime. ¿Fue un solo hombre o un grupo de imitadores siguiendo una regla gramatical sangrienta? En los años 30, durante la Gran Depresión, la ciudad de Cleveland fue azotada por un individuo que parecía odiar la forma humana. El carnicero loco mandó al lobby a al menos 12 personas, aunque se cree que fueron muchas más. Su patrón era de una brutalidad técnica. Desmembraba los cuerpos con una precisión quirúrgica, a menudo decapitando a las víctimas mientras aún estaban con vida. Lo más aterrador es que el sujeto dejaba los torsos en áreas visibles, como el barrio marginal de Kingsbury Run, desafiando directamente a la ley. En esa época, el encargado de la seguridad de Cleveland era nada menos que Elliot Ness, el hombre que atrapó a Al Capone. Ness, frustrado por no poder detener al carnicero, llegó al extremo de quemar los campamentos de personas sin hogar para intentar expulsar al asesino, una medida desesperada que le costó su reputación. El carnicero nunca fue procesado. El principal sospechoso de Ness era el Dr. Francis E. Sweeney, un cirujano con problemas de alcoholismo y veterano de guerra. Sin embargo, Sweeney era primo de un congresista influyente, que era rival político de Ness, lo que impidió un arresto formal. Sweeney se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico, desde donde enviaba postales burlonas a Elliot Ness durante años. El caso se cerró sin justicia, dejando a Cleveland con la sombra de un cirujano que convirtió la ciudad en su propio matadero personal. Randy Kraft es conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación. Durante los años 70 y principios de los 80 en California, Kraft finalizó la partida de al menos 67 hombres jóvenes. Lo que lleva este caso al nivel 3 es el nivel de tortura técnica y prolongada que aplicaba. Kraft era un genio de la informática y un hombre con un coeficiente intelectual muy alto, lo que le permitía llevar una vida doble perfecta. De día era un consultor brillante y de noche un depredador que drogaba a sus víctimas para realizar experimentos de dolor indescriptibles. Llevaba consigo una libreta cifrada que la policía llamó la Scorecard, tarjeta de puntuación, donde anotaba apodos crípticos para cada una de sus víctimas, como Hideout, Marine Bronco 2-in-1. Esta lista sugiere que Kraft veía a los seres humanos como simples puntos en un juego perverso de datos. Su caída fue casi accidental. En mayo de 1983, 2 oficiales de la patrulla de caminos de California detuvieron el camión de Kraft porque venía zigzagueando. Cuando Kraft bajó del vehículo, parecía estar bajo la influencia del alcohol. Al revisar el asiento del copiloto, los oficiales encontraron a un joven que parecía estar dormido, pero al intentar despertarlo, se dieron cuenta de que ya había sido mandado al lobby y que Kraft había estado conduciendo con él durante kilómetros. Al registrar el camión, encontraron la famosa libreta y miles de fotografías de sus actos. Fue condenado a muerte, y a día de hoy sigue en el corredor de la muerte de San Quentin, siendo uno de los sujetos más fríos jamás estudiados por el FBI. Este es uno de los casos más mediáticos y perturbadores del México contemporáneo. En octubre de 2007, la colonia Guerrero en la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de una noticia que paralizó al país.
José Luis Calva Cepeda se presentaba ante el mundo como un escritor, poeta y dramaturgo, un hombre culto que frecuentaba cafés literarios. Sin embargo, detrás de esa fachada de intelectual bohemio, se ocultaba un depredador que veía a las personas como material para sus actos y, según los informes, para su consumo. El horror salió a la luz cuando la policía acudió a su departamento en la calle de Mosqueta tras reportes de la desaparición de su pareja, Alejandra Galeana. Al entrar, los agentes se toparon con una escena que parecía sacada de una película de horror. Restos biológicos de Alejandra estaban esparcidos por la vivienda. Lo que hace a este punto nivel 3 es el hallazgo en la cocina. Se encontró sustancia biológica procesada en un sartén y trozos de carne en el refrigerador junto a un plato con limón. Calva Cepeda no solo finalizó la partida de su pareja, sino que existían indicios de que estaba realizando un ritual culinario con los restos. Se le vinculó además con el hallazgo de otras 2 mujeres que habían sido encontradas en condiciones similares en años anteriores, sugiriendo un patrón de depredación serial bajo la máscara de la poesía. Cuando los oficiales irrumpieron en el departamento, Calva Cepeda, en un intento desesperado por evadir la justicia, saltó desde el balcón de su vivienda. No logró escapar. Fue atropellado por un auto, lo que le provocó heridas graves pero no letales. Fue trasladado al hospital y posteriormente a la cárcel de Xochimilco. La captura técnica fue impecable debido al rastro de evidencia dejado en el inmueble, pero el misterio aumentó cuando, apenas unos meses después de su detención, Calva Cepeda fue encontrado sin signos vitales en su celda. Las autoridades determinaron que él mismo decidió terminar con su ciclo, pero muchos cabos quedaron sueltos sobre si hubo otras víctimas y si realmente llegó a consumir los restos, llevándose la verdad absoluta al silencio eterno. En 1946, la ciudad de Texarkana, ubicada en la frontera entre Texas y Arkansas, fue aterrorizada por un individuo conocido como el Fantasma. Este sujeto atacaba a parejas jóvenes en las rutas del amor durante las noches de luna llena. El fantasma utilizaba una máscara de tela con agujeros para los ojos, lo que le daba una apariencia espectral que marcó la estética del terror para siempre. Lo que hace este caso extenso es el nivel de sadismo y la capacidad del agresor para aterrorizar a toda una población. No solo mandaba al lopi a los hombres, sino que sometía a las mujeres a vulneraciones extremas y rituales de dolor antes de dejarlas sin vida. El sistema falló porque la policía de 2 estados diferentes tuvo que colaborar en una época donde la jurisdicción era un obstáculo legal. El pánico fue tan grande que los habitantes de Texarkana empezaron a tapiar sus ventanas con tablas y a patrullar sus propias calles con escopetas, convirtiendo una ciudad tranquila en una zona de guerra psicológica. A pesar de la intervención de los famosos Texas Rangers, el fantasma nunca fue capturado ni identificado. El sospechoso principal fue Joel Sweeney, un hombre con un largo historial criminal cuya esposa lo delató dando detalles precisos de los ataques. Sin embargo, ella se negó a testificar en el juicio por miedo, y la ley de aquel entonces impedía que una esposa testificara contra su marido sin su consentimiento. Sweeney fue a prisión por robo de autos, y curiosamente los ataques se detuvieron, pero la identidad del fantasma nunca se confirmó con evidencia física. Hasta el día de hoy, Texarkana recuerda esos meses de 1946 como el tiempo en que un espectro real caminó entre ellos. Aden Clark es uno de los sujetos más extraños y desapercibidos de la historia criminal de Estados Unidos. Clark sufría de múltiples trastornos de personalidad y tenía una obsesión con el canibalismo y el uso de ropa femenina durante sus actos. Lo que lleva este caso al nivel 3 es que Clark se movía constantemente, finalizando la partida de personas en diferentes estados y enterrando tesoros, partes biológicas y pertenencias de las víctimas, en bosques remotos. El sistema falló de forma estrepitosa, porque Clark provenía de una familia con un historial de violencia genética. Su hermano también era un asesino serial condenado. Aden Clark se hacía pasar por un hombre con discapacidades mentales para que la gente bajara la guardia, trabajando como cocinero o jardinero. Su método incluía el consumo de la sustancia roja de sus víctimas, alegando que esto le daba la energía de los desvividos. Su caída ocurrió en 1992 tras la desaparición de una niña de 6 años llamada Michelle Dor. Años después de ser sospechoso, Clark ya estaba en prisión por otro crimen cuando empezó a hablar con su compañero de celda, quien resultó ser un informante. Clark confesó que el espíritu de una mujer le decía dónde estaban enterrados los cuerpos.
Llevó a la policía a un área boscosa donde, tras excavar en los puntos exactos que él señalaba, encontraron los restos de Michelle y de otra mujer desaparecida hacía años. Aunque fue condenado, Clark sigue afirmando que ha dejado tesoros por todo el país que aún no han sido descubiertos, dejando abierta la posibilidad de que haya decenas de familias que aún no conocen el destino de sus seres queridos. Cerramos este bloque con un caso que rompe la frontera entre la historia y la leyenda. Entre 1764 y 1767, en la región de Gévaudan, Francia, algo empezó a mandar al lobby a campesinos y niños de una manera brutal. Las víctimas aparecían con las gargantas desgarradas y el cráneo destrozado. Los informes de la época hablaban de una bestia enorme, pero los cortes en la ropa y la forma en que los cuerpos eran posicionados sugerían la intervención de una inteligencia humana. La teoría del nivel 3 es que no era un animal, sino un asesino serial aristócrata que utilizaba a perros grandes o lobos entrenados, cubiertos con armaduras de cuero, para realizar los ataques mientras él observaba o terminaba el acto. El sistema, la monarquía de Luis XV, envió a sus mejores cazadores y al ejército, pero la bestia parecía conocer las tácticas militares. Fue un caso de pánico masivo que obligó a cambiar la forma en que el Estado protegía a sus ciudadanos en las zonas rurales. El fin de los ataques llegó cuando un cazador local llamado Jean Chastel abatió a un animal de gran tamaño utilizando balas de plata bendecidas, según la leyenda. Sin embargo, la captura técnica sugiere que Chastel podría haber estado involucrado o que el asesino humano decidió detenerse tras la muerte de su animal entrenado. Nunca se juzgó a nadie, y aunque el animal fue disecado y enviado a Versalles, llegó en tal estado de pudrición que fue enterrado sin ser estudiado seriamente. Gévaudan quedó marcado como el lugar donde el hombre y el animal se unieron para crear el primer gran asesino serial de la historia europea. Luca Magnotta es la representación moderna del narcisismo criminal llevado al extremo digital. Antes de finalizar la partida de un ser humano, Magnotta pasó años construyendo una presencia en Internet mediante la publicación de vídeos, donde vulneraba de forma extrema a animales pequeños. A pesar de que grupos de ciudadanos en Facebook e investigadores de Internet intentaron alertar a la policía sobre su comportamiento ascendente, el sistema ignoró las señales por considerarlas simples vídeos de Internet. En 2012, Magnotta dio el paso definitivo al mandar al lobby a un estudiante chino llamado Junio Lin en Montreal. Lo que hace a este caso digno del nivel 4 es que Magnotta grabó todo el acto, lo editó con música y lo subió a un sitio de vídeos gore bajo el título One Guy One Ice Pick. No satisfecho con la difusión digital, desmembró los restos y envió partes de la evidencia biológica por correo a las sedes de los partidos políticos en Canadá, buscando la máxima notoriedad posible. Fue un desafío directo al Estado y una demostración de cómo la red puede ser usada como un escenario para la infamia global. Su captura fue una de las primeras cacerías humanas internacionales coordinadas por la Interpol con ayuda de detectives de sillón. Magnotta huyó a Europa, pasando por París y finalmente Berlín. Fue detenido en un cibercafé de la capital alemana mientras leía noticias sobre sí mismo. El dueño del lugar lo reconoció por las fotos que circulaban en la red y avisó a una patrulla que pasaba por la zona. Magnotta no opuso resistencia. Su ego estaba satisfecho al saber que todo el mundo conocía su nombre. Su caso dio pie a la famosa serie documental. Israel Keyes es probablemente el sujeto más peligroso del siglo XXI debido a su nivel de preparación. Keyes no tenía un tipo de víctima, no tenía un área geográfica específica y no tenía un método fijo. Durante años, viajó por todo Estados Unidos enterrando kits de desvividor, cubetas de plástico enterradas con armas, dinero, cinta y químicos para disolver la sustancia biológica, en parques nacionales y zonas remotas. Podía enterrar un kit en un estado y no usarlo hasta 5 años después, lo que lo hacía imposible de rastrear. Keyes volaba a una ciudad, alquilaba un auto, conducía miles de kilómetros para finalizar la partida de alguien al azar, desde parejas de ancianos hasta jóvenes, y regresaba a su casa en Alaska para ser un padre de familia y un contratista ejemplar. Su nivel de disciplina era tal que incluso apagaba su teléfono y pagaba todo en efectivo para no dejar rastro digital.
Se estima que su lista de bajas es mucho mayor a las 11 que se sospechan, ya que él mismo se burlaba del FBI diciendo que nunca encontrarían a los demás. Su caída ocurrió en 2012 tras el secuestro de Samantha Koenig en un puesto de café en Alaska. Keyes cometió su primer y único error por exceso de confianza. Utilizó la tarjeta de débito de la víctima en varios cajeros automáticos mientras viajaba por el sur de Iowa. Aunque Keyes intentó disfrazarse, el FBI rastreó el movimiento del auto alquilado y lo interceptó en Texas. Una vez en custodia, Keyes confesó varios crímenes pero, antes de que pudiera revelar la ubicación de los kits restantes y los nombres de otras víctimas, decidió terminar con su propio ciclo en su celda, dejando al FBI con uno de los archivos más frustrantes y misteriosos de la era moderna. Este caso mexicano del 2018 sacudió a toda Latinoamérica por la frialdad y el entorno doméstico en el que operaba. Juan Carlos y su pareja, Patricia, vivían en un barrio popular de Ecatepec, Estado de México. Patricia se encargaba de atraer a mujeres jóvenes al domicilio bajo la promesa de venderles ropa barata o quesos. Una vez dentro, Juan Carlos, quien sentía un odio patológico hacia las mujeres debido a traumas de su infancia, procedía a mandarlas al lobby. Lo que hace este punto nivel 4 es la naturaleza de lo que ocurría después. Los restos eran tratados como mercancía. Juan Carlos confesó haber vendido partes de la evidencia biológica a terceros y haber utilizado los huesos para rituales. Durante su interrogatorio, que se filtró a la red, Juan Carlos mostró una lucidez aterradora, declarando ante los psiquiatras: "Si salgo, voy a seguir matando mujeres porque las odio". El sistema falló porque las familias de las desaparecidas protestaron durante meses por la falta de investigación, hasta que los propios vecinos empezaron a notar que la pareja transportaba bolsas con un olor extraño en una carriola de bebé. Fueron detenidos en plena calle mientras empujaban una carriola que, en lugar de un bebé, contenía restos biológicos que planeaban desechar en un lote baldío cercano. Al registrar su casa, se encontraron recipientes de cocina con evidencia y ropa de las víctimas desaparecidas. La captura técnica fue el resultado de una vigilancia encubierta mínima tras la presión social de las familias de las víctimas de la zona. Ambos fueron condenados a cientos de años de prisión, siendo este caso el máximo exponente del feminicidio serial en México. David Parker Ray es responsable de uno de los horrores más tecnificados de la historia criminal. En Elephant Butte, Nuevo México, construyó una cámara de tortura insonorizada dentro de un remolque de camión, a lo que llamó su caja de juguetes. Gastó más de $100,000 en equipar este lugar con dispositivos quirúrgicos, espejos en el techo y un sistema de audio. Su método era secuestrar a mujeres, drogarlas y despertarlas dentro de la cámara, donde les ponía una grabación de audio de 2 horas, la famosa cinta de la caja de juguetes, que explicaba detalladamente lo que les iba a suceder, con el fin de romperlas psicológicamente desde el primer minuto. Se sospecha que finalizó la partida de hasta 60 personas, aunque nunca se encontraron cuerpos definitivos porque Parker Ray era un experto en mecánica y química, y utilizaba métodos de eliminación de restos que no dejaban rastro. Contaba con la complicidad de su propia hija y de su pareja, lo que demuestra un nivel de corrupción familiar absoluto. El audio de su cinta, que circula en las profundidades de la red, es considerado uno de los archivos más perturbadores que existen. Su captura ocurrió en 1999, cuando una víctima llamada Cynthia Vigil logró escapar del remolque mientras Parker Ray estaba en el trabajo. Cynthia salió a la calle desnuda, solo con un collar de castigo alrededor del cuello, y corrió hasta la casa de un vecino. La policía registró la propiedad y encontró la caja de juguetes intacta. Parker Ray fue sentenciado a más de 200 años de prisión, pero murió de un ataque al corazón solo 3 años después de su condena, llevándose a la tumba la ubicación de sus víctimas y dejando este caso como un archivo clasificado de horror técnico. Ed Gein es, quizá, la figura que más ha influido en el cine de terror moderno, inspirando clásicos como Psicosis, The Texas Chainsaw Massacre y The Silence of the Lambs. Aunque técnicamente se le confirmaron pocas finalizaciones de partida, su caso se encuentra en el nivel 4 debido a la naturaleza de lo que la policía encontró en su granja de Wisconsin en 1957. Gein no solo era un asesino, era un profanador de tumbas con una obsesión patológica por su madre fallecida. Gein transformó su hogar en un museo de la depravación.
Utilizaba la evidencia biológica de sus víctimas y de cuerpos que exhumaba del cementerio local para fabricar objetos de uso cotidiano. Pantallas de lámparas hechas de piel, platos fabricados con cáneos y, lo más perturbador, un traje de piel humana que usaba para intentar convertirse en su madre. Hein vivía en un aislamiento casi total, lo que le permitió realizar estos actos durante años sin que los habitantes del pequeño pueblo de Plainfield sospecharan que el tímido y excéntrico Ed era en realidad un necrófilo y artesano del horror. Su caída fue inmediata tras la desaparición de Bernice Warden, la dueña de la ferretería local. El hijo de Bernice, que era alguacil, sabía que Hein había estado en la tienda poco antes de que su madre desapareciera. Al acudir a la granja de Hein para interrogarlo, los oficiales entraron en un cobertizo oscuro y se toparon con el cuerpo de Bernice suspendido del techo. El registro posterior de la casa reveló la magnitud de su obsesión. Hein fue declarado legalmente demente y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica, donde se decía que era un paciente modelo, tranquilo y educado, lo que añadía una capa de inquietud extra a su ya oscuro legado. Este es uno de los expedientes más oscuros y extensos de la historia criminal de México. Durante los años 50 y principios de los 60, las hermanas Delfina, María de Jesús, Eva y María Luisa González Valenzuela operaron una red de trata y explotación en los estados de Guanajuato y Jalisco. Bajo la fachada de bares y centros nocturnos conocidos como casinos, las hermanas mantenían cautivas a cientos de mujeres jóvenes, muchas de ellas reclutadas mediante engaños o secuestros. Lo que eleva este caso al nivel 4 es el trato inhumano y la escala de las finalizaciones de partida. Las víctimas que enfermaban, se embarazaban o simplemente dejaban de ser útiles para el negocio eran mandadas al lobby mediante golpes, hambre o castigos físicos extremos. Se estima que el número de bajas superó las 150 personas, incluyendo a recién nacidos y a clientes que llegaban a saber demasiado. Las Poquianchis contaban con una red de protección que incluía a autoridades locales, policías y políticos que recibían favores a cambio de ignorar los gritos y el olor a descomposición que emanaba de sus propiedades, conocidas como granjas de la muerte. La caída de este imperio de horror ocurrió en 1964, cuando una de las víctimas, Catalina Ortega, logró escapar de una de las casas de seguridad en San Francisco del Rincón. Catalina llegó a la policía herida y con signos evidentes de vulneración extrema. A pesar de los intentos de las hermanas por sobornar a los oficiales, la presión de la prensa y la crudeza del testimonio de Catalina obligaron a realizar una redada masiva. Al excavar en los patios de las propiedades, la policía encontró decenas de esqueletos sepultados. Las hermanas fueron condenadas a la pena máxima de aquel entonces, 40 años, y su caso se convirtió en un símbolo de la corrupción y la crueldad que puede existir cuando el sistema decide mirar hacia otro lado. Peter Kürten aterrorizó a la Alemania de entreguerras en 1929 con una serie de actos que desafiaban la comprensión psiquiátrica de la época. A diferencia de otros sujetos que tenían un método fijo, Kürten utilizaba una variedad de armas y atacaba a hombres, mujeres y niños por igual. Lo que lo sitúa en este nivel es su parafilia extrema. Kürten admitió que sentía una gratificación sexual ante la visión de la sustancia roja fluyendo, llegando incluso a intentar consumirla directamente de sus víctimas, lo que le valió su apodo. Kürten era un hombre que disfrutaba del pánico social. A menudo regresaba a las escenas de sus crímenes para mezclarse con la multitud y escuchar los comentarios de la gente y de la policía. Enviaba cartas anónimas a los periódicos con mapas detallados de dónde había enterrado a sus víctimas, burlándose de la ineficiencia de los investigadores. Su nivel de sadismo era tal que confesó que su mayor deseo era escuchar el sonido de su propia cabeza siendo separada del cuerpo para experimentar el último placer. Su captura fue tan extraña como sus crímenes. Kürten, sintiendo que el cerco policial se cerraba, decidió confesarle todo a su esposa. No lo hizo por remordimiento, sino como un acto final de generosidad. Le dijo que lo entregara a la policía para que ella pudiera cobrar la recompensa económica que se ofrecía por su cabeza y así pudiera vivir tranquila. Su esposa, aterrorizada, lo denunció en mayo de 1930. Durante el juicio, Kürten se mostró calmado y detalló sus actos con una precisión escalofriante. Fue ejecutado en la guillotina en 1931, y su cerebro fue extraído para ser estudiado, encontrándose actualmente en exhibición en un museo de curiosidades en Wisconsin.
Aunque técnicamente este es el caso de una víctima y no el nombre del asesino, se incluye en el nivel 4 por el nivel de precisión quirúrgica y el mensaje simbólico dejado en la escena. El 15 de enero de 1947, el cuerpo de Elizabeth Short fue encontrado en un lote baldío de Los Ángeles. La escena fue tan perturbadora que cambió la historia de la nota roja. El cuerpo había sido seccionado perfectamente a la mitad, hemicorporectomía, drenado totalmente de su sustancia roja y lavado. Además, el agresor le había realizado cortes en las esquinas de la boca, extendiendo su sonrisa de oreja a oreja, un acto conocido como la sonrisa de Glasgow. Este caso es un archivo clasificado de alto nivel porque el asesino no solo finalizó la partida de Elizabeth, sino que se tomó el tiempo de realizar una puesta en escena para que el público y la prensa lo vieran. El sujeto envió cartas a los periódicos hechas con recortes de revistas, burlándose de la policía y enviando pertenencias personales de Short para demostrar que él tenía el control total de la narrativa. El caso de la Dalía Negra nunca fue resuelto oficialmente, convirtiéndose en el misterio más famoso de Hollywood. El principal sospechoso histórico es el Dr. George Odell, un médico brillante con conexiones en las altas esferas y gustos artísticos oscuros vinculados al surrealismo. Años después de su muerte, su propio hijo, un exdetective de homicidios, encontró pruebas fotográficas y documentos que sugerían que su padre no solo era el asesino de Short, sino un sujeto serial que operó bajo la protección de la corrupción policial de la época. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, la verdad absoluta sigue enterrada en los archivos clasificados de Los Ángeles. ¿Quieres más? Únete a las membresías del canal. Por solo 9 pesos mexicanos al mes, tendrás acceso a beneficios exclusivos y me ayudas a seguir creando contenido. Este punto no se refiere a un solo individuo, sino a un fenómeno de la red profunda, Deep Web, que los investigadores consideran un mito urbano con bases reales. Se dice que en ciertos foros de acceso restringido operan sujetos que no finalizan la partida por impulsos físicos, sino por un sistema de apuestas y entretenimiento. Estos individuos, conocidos bajo el seudónimo de Game Masters, organizan dinámicas donde personas vulnerables son acechadas y sometidas a situaciones de pánico extremo mientras miles de usuarios anónimos observan y pagan en criptomonedas. Lo que hace a este caso nivel 5 es la falta de evidencia física directa y el borrado sistemático de información. Se cree que estos sujetos tienen conocimientos avanzados de ciberseguridad, lo que les permite operar sin dejar rastro biológico ni digital. Los informes hablan de desapariciones de personas en tránsito o sin hogar que terminan apareciendo en grabaciones de baja calidad con una estética de found footage. Es el horror llevado a la era del algoritmo, donde el asesino es una entidad incorpórea que lucra con el miedo. A la fecha, no ha habido una captura masiva. Se han cerrado nodos y servidores en países de Europa del Este y el sudeste asiático, pero el sistema es descentralizado. La Policía Cibernética Internacional ha logrado rescatar a algunas víctimas antes de que el acto final ocurriera, pero los arquitectos siempre desaparecen antes de que las autoridades irrumpan en las locaciones. Es un archivo abierto que sugiere que el mal se ha vuelto una red global e invisible. Este caso mexicano de 2021 es la definición del monstruo oculto a plena vista. Andrés Mendoza era un anciano de 72 años, expresidente del Consejo Vecinal en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Era conocido por ser un vecino amable que repartía comida y ayudaba a la comunidad. Sin embargo, su casa ocultaba un secreto que superó incluso al caso de Jeffrey Dahmer en escala temporal. Mendoza operó durante más de 30 años sin levantar una sola sospecha. Al registrar su domicilio, los peritos descubrieron un sótano oculto donde Mendoza había finalizado la partida de al menos 19 personas, aunque el hallazgo de más de 4.000 restos óseos sugiere que la cifra real podría superar las 30 o 40 bajas. Lo más denso de este punto es que Mendoza llevaba una bitácora meticulosa. Escribía el nombre de la víctima, el peso de los restos y la fecha. Además, grababa sus actos en cintas de video caseras y conservaba la vestimenta de las víctimas en estantes etiquetados. El sistema falló de forma absoluta por el prejuicio de la edad. Nadie sospechaba que un tierno abuelito era un depredador serial sistemático. Su caída fue producto de un civil, no de la policía.
Bruno Ángel Portillo, un esposo desesperado, sospechó de Mendoza tras la desaparición de su mujer, Reina, quien había ido a la casa del anciano a ayudarlo con unas compras. Bruno entró por la fuerza a la casa de Mendoza y encontró los restos de su esposa sobre una mesa. Mendoza intentó huir, pero fue detenido por el propio Bruno y entregado a las autoridades. Fue sentenciado a prisión perpetua y su caso sigue en investigación, ya que se cree que muchas de sus víctimas eran mujeres desaparecidas hace décadas cuyos expedientes estaban empolvados en los archivos gubernamentales. Desde Brasil, este caso es uno de los más bizarros de Sudamérica. En los años 90, Marcelo Costa de Andrade finalizó la partida de 14 niños en la región de Niterói. Su perfil psicológico es un vacío total de lógica. Afirmaba que era un elegido por fuerzas celestiales y que su misión era salvar a las almas puras antes de que el mundo las corrompiera. Para sellar este pacto místico, procedía a consumir la sustancia roja de sus víctimas directamente después del acto. Marcelo era un hombre extremadamente religioso y carismático, lo que le permitía acercarse a las familias sin levantar alarmas. El sistema falló porque la policía brasileña de la época estaba más enfocada en el crimen organizado y las favelas, dejando de lado los reportes de desapariciones de menores en zonas periféricas. Su caso es nivel 5 por las declaraciones que dio tras su arresto, donde describía visiones de figuras de luz que le agradecían por su labor, demostrando un nivel de psicosis mística que pocos criminales han presentado. Fue capturado en 1991 después de que un joven lograra escapar de un ataque y diera una descripción precisa. Lo sorprendente es que Marcelo no intentó huir. Cuando la policía llegó a su domicilio, él los recibió con los brazos abiertos, afirmando que su misión había terminado y que estaba listo para ser el mártir. Fue declarado inimputable por razones psiquiátricas y recluido en un hospital de máxima seguridad, donde permanece hasta hoy, siendo un objeto de estudio constante para los criminólogos brasileños. Este es un caso que circula en los archivos clasificados de seguridad privada y foros de investigación de intrusiones. Se refiere a un individuo nunca identificado que operó en diversos complejos de departamentos de lujo en Asia y Norteamérica entre 2015 y 2019. El sujeto no robaba objetos de valor. Su única firma era entrar en los hogares, finalizar la partida de los residentes mientras dormían y luego reacomodar los muebles de la casa para que pareciera que nada había pasado, dejando que los cuerpos fueran encontrados días después por el olor. Se le conoce como cámara 4 porque la única evidencia real de su existencia es un fragmento de video de seguridad donde se ve una figura vestida con un traje de camuflaje urbano que parece desvanecerse ante los sensores de movimiento. No dejaba huellas dactilares, ni rastro biológico, ni rastros de entrada forzada. El sistema de seguridad más avanzado del mundo fue inútil contra él. Nunca fue capturado. Los ataques se detuvieron de manera abrupta en 2019. Algunas teorías sugieren que era un operativo entrenado por alguna agencia estatal realizando pruebas, mientras que otros creen que simplemente se retiró. Es un vacío informativo que genera paranoia en los círculos de seguridad de alto nivel. La idea de que alguien puede entrar a tu hogar, terminar con todo y salir sin ser detectado por la tecnología moderna. En las profundidades de los pantanos de Luisiana, entre 1994 y 2003, aparecieron restos de más de 20 hombres jóvenes. Las escenas eran ritualistas. Los cuerpos eran colocados en posiciones que imitaban el descanso y rodeados de flores silvestres. Lo perturbador es que la causa de la finalización de la partida era casi siempre la misma: una sedación perfecta seguida de una asfixia controlada, sin señales de lucha. El sistema falló debido a la geografía. El terreno pantanoso destruía la evidencia rápidamente y la jurisdicción se perdía entre los condados. Se cree que el agresor conocía los pantanos como la palma de su mano, posiblemente un cazador o un guía local. El caso es nivel 5 porque, tras una investigación del FBI que duró años, se determinó que el asesino no buscaba odio ni placer sexual, sino que parecía estar realizando un proceso de eutanasia forzada bajo una lógica retorcida de paz. Hubo un sospechoso, un hombre que vivía solo en una cabaña flotante, pero cuando el equipo SWAT llegó para realizar la captura técnica, la cabaña estaba vacía y ardiendo en llamas. No se encontró ningún rastro de él, ni siquiera su identidad real.
Los ataques cesaron, pero el misterio de quién era el ángel de la muerte de los pantanos sigue siendo un archivo clasificado sin resolución. Este caso mexicano es la definición de negligencia y terror urbano. Operando en el Estado de México entre 2011 y 2012, este sujeto se enfocó en un perfil específico: mujeres jóvenes que trabajaban en el servicio doméstico o en el comercio. Lo que lleva este caso al nivel 5 es su método de acecho. No utilizaba armas complejas, sino su conocimiento de la vulnerabilidad de las rutas de transporte público para interceptar a las víctimas. Se le atribuyen oficialmente al menos 7 bajas, aunque se sospecha que la cifra es mucho mayor debido a que muchas de las desapariciones en la zona fueron ignoradas por meses. Su sadismo radicaba en el control. Una vez que tenía a la víctima, procedía a realizar actos de vulneración extrema para luego mandarlas al lobby mediante asfixia. Lo perturbador era su capacidad para ocultarse en un entorno tan densamente poblado como el Valle de México, pasando desapercibido como un ciudadano común mientras las familias de las víctimas realizaban marchas exigiendo una justicia que el sistema les negaba por falta de presupuesto. Su captura técnica fue un desastre institucional. Fue detenido inicialmente en 2012, pero debido a un descuido de los custodios, o posible complicidad, logró escapar de las oficinas de la fiscalía saltando por una ventana. El sistema quedó en ridículo a nivel nacional. Tras una cacería humana que duró días y la presión mediática total, fue recapturado en la Ciudad de México. Al ser interrogado, mostró una frialdad absoluta, sin rastros de remordimiento. Fue condenado a 301 años de prisión, pero el vacío que dejó en las familias y la evidencia de la fragilidad del sistema de justicia mexicano permanecen como una cicatriz abierta. Este no es un asesino con nombre, sino un fenómeno criminal que ha desconcertado a Canadá y Estados Unidos. Desde 2007. En las costas del mar de Salish, han aparecido de forma constante restos biológicos muy específicos. Pies humanos, todavía dentro de sus zapatillas deportivas. Lo que hace a este caso nivel 5 es la naturaleza sistemática del hallazgo. No aparecen cuerpos, solo pies. La teoría del vacío sugiere que hay un sujeto operando en la zona costera que tiene un conocimiento avanzado de la descomposición acuática. Se cree que finaliza la partida de personas y utiliza las corrientes marinas para deshacerse de la evidencia, sabiendo que las articulaciones del tobillo son las primeras en separarse y que el calzado moderno, lleno de aire o espuma, flota, convirtiendo el océano en un vertedero de mensajes macabros. El sistema forense ha intentado rastrear el ADN, vinculando algunos pies con personas desaparecidas, pero nunca se ha encontrado una causa de muerte clara. Nunca ha habido un sospechoso. La policía insiste oficialmente en que se trata de accidentes o desvividos voluntarios, pero la regularidad de los hallazgos y el hecho de que algunos pies aparezcan con calzado que no se vendía en la zona sugiere un transporte deliberado de los restos. Es un archivo abierto que genera una paranoia constante entre los habitantes de la costa. La idea de que alguien está usando el mar como cómplice de un acto serial perfecto. Cerramos el iceberg con el caso más profundo, el del sujeto que el sistema logró capturar pero decidió borrar de los registros oficiales. Se dice que en la década de los 70, en un país de Europa Central, un individuo mandó al lobby a decenas de hijos de funcionarios de alto rango. Debido a que el caso involucraba a la élite del poder y revelaba una red de corrupción y vulneraciones internas, el gobierno decidió desaparecer el expediente. No hay fotos, no hay nombres oficiales, solo testimonios de ex agentes que aseguran que el sujeto era un trabajador del propio Estado que utilizó su pase de seguridad para entrar a los hogares más protegidos. Es el nivel máximo del vacío. El asesino que existió, que fue juzgado en secreto y cuya historia fue enterrada para proteger la imagen de un gobierno. Se dice que fue ejecutado en una prisión subterránea sin juicio público. Sus huellas, su nombre y su rostro fueron eliminados de todos los archivos nacionales. Es la advertencia final del iceberg. A veces, los asesinos más prolíficos no están en los libros de historia ni en Wikipedia, sino en los archivos que fueron quemados para que el mundo pudiera seguir durmiendo tranquilo. Hemos descendido hasta el punto donde la luz ya no llega.
Desde los rostros que alguna vez ocuparon las portadas de los diarios, como Gakio Ramírez, hasta los expedientes que el sistema intentó borrar por completo en las profundidades de este iceberg. Nos queda una pregunta que quizá es más aterradora que los crímenes mismos. ¿Cuántos sujetos como Andrés Mendoza o Israel Keyes están ahora mismo caminando entre nosotros, camuflados en la normalidad, esperando el momento exacto para atacar? La verdadera oscuridad no está en los libros de historia, sino en el silencio de los casos que aún no han sido resueltos. Si este viaje por los rincones más retorcidos de la mente humana te ha hecho mirar por encima de tu hombro, entonces mi trabajo aquí está hecho. Para seguir explorando estos archivos clasificados y apoyar que este canal siga revelando lo que otros callan, no olvides usar el código de creador, Jesuesan en la tienda de Fortnite. Cada vez que lo usas, ayudas directamente a que podamos traer investigaciones aún más profundas. Y si quieres ser de los pocos que acceden a estas verdades antes que el resto del mundo, te invito a unirte como miembro de pago por solo 9 pesos mexicanos. Es una forma mínima de apoyar el contenido y te da acceso anticipado a cada nuevo nivel que subamos. Pasemos lista en los comentarios para ver quiénes sobrevivieron al iceberg. Si ya eres miembro de pago, deja el emote de la Darger confundida para saber que eres de la élite del canal. Si eres suscriptor, pero aún no te unes al nivel de pago, deja el emoji del cuchillo para marcar tu presencia en esta comunidad de sombras. Gracias por acompañarme hasta el final del vacío. Suscríbete, activa la campana y recuerda, nunca dejes la puerta sin llave. Nos vemos en el próximo expediente. Soy Jesuesan y te deseo un buen día. True.